Sindicatos del sector transporte han calificado de críticas las condiciones actuales del parque automotor, alertando la paralización de al menos el 70% de las unidades del país. Desde los gremios se atribuye esta situación a varios factores, entre ellos la imposibilidad de acceder a la divisa protegida para la adquisición de insumos y repuestos, la regulación de las tarifas a niveles inferiores a los requeridos para garantizar la operatividad y el impago de los subsidios a estudiantes y adultos mayores. Desde el Ejecutivo Nacional se ha implementado una política de entrega de insumos como cauchos y baterías a través de la Misión Transporte, extendiendo este programa a la renovación de flotas con unidades marca Yutong, al tiempo que se han reconocido las irregularidades vinculadas al Fondo de Transporte Urbano y la cancelación de los montos correspondientes a los subsidios, implementándose entonces un nuevo mecanismo de subsidio estudiantil desde el pasado mes de enero. No obstante, el gremio ha denunciado que los insumos otorgados desde el Ejecutivo resultan insuficientes, planteando la necesidad de incrementar las tarifas por encima de las aprobadas en Gaceta Oficial al cierre del primer trimestre. Recordemos que este 2017, el pasaje urbano y suburbano, según Gaceta Oficial, pasó de los 60 bolívares a 280 bolívares, lo que significa una variación del 366%. Hola, buenas noches. Bienvenidos a Reporte Estelar. Bueno, el tema de los servicios públicos en Venezuela. De esto vamos a hablar la noche de hoy. Es el sistema de transporte en nuestro país que cada vez está más deteriorado. Esto debido a que cada vez está presentando más fallas. Los transportistas no escapan de la crisis que se está viviendo en Venezuela, la cual se traduce en la falta de repuestos y el alto costo de los mismos, lo que ha ocasionado la reducción de las unidades de transporte público en las calles, siendo el principal afectado el usuario. Vemos, por ejemplo, que en los diferentes estados del país cada día hay menos unidades de transporte en las calles y en algunos estados se están utilizando lo que se utilizaba en el estado Bolívar hace muchos años, las denominadas perreras, y ya pareciera que estas se están trasladando a otros estados. Con este programa vamos a iniciar una serie de programas dedicados al servicio público, a los servicios públicos en Venezuela, que están en una situación de constante deterioro, y el principal afectado, como digo, es el venezolano y el ciudadano de a pie. De inmediato vamos a comenzar con un trabajo que realizó nuestro compañero Carlos Peñalosa. Veamos qué consiguió en relación con el tema del transporte y algunos representantes. El presidente del bloque de transportistas del oeste, Hugo Ocando, manifestó que la situación del sector transporte responde a una medida cambiaria ejecutada 2 años atrás. Nos sacaron del dólar subsidiado, que era 12.30, y nos soltaron al dólar paralelo y nos regularon la tarifa. Eso se veía venir, eso es algo que se veía venir, y yo no sé si es una estrategia del gobierno. Ahorita hemos denunciado la paralización de más del 70% del transporte a nivel nacional. En unos estados es más crítico que en otros. En unos estados puede ser hasta el 90, el 80%. Ocando detalló que el incremento de los repuestos y el control de precios, además de generar una disminución de la flota operativa, ha desorganizado la prestación del servicio. Muchos compañeros se están yendo a empresas privadas, se están yendo a piratear porque es que no le dan los costos, no tenemos ayuda del gobierno, lo hemos denunciado reiteradamente. En estados, aquí en Caracas no se ha visto todavía, pero en otros estados sí vemos que la proliferación de las chirrincheras, que llaman perreras, camiones 350, en Valencia, ya estamos cerquitas aquí, donde vemos las personas y eso montadas en camiones 350, y eso no tienen control. Eso le cobran 4 veces lo que es un pasaje regulado, y eso es lo que queremos evitar. El dirigente gremial sumó a los problemas del sector el manejo partidista con el que el Ejecutivo ha implementado las políticas públicas agrupadas en la Misión Transporte. Vemos que muchas veces, por quebrar a los dirigentes, por quitarle el liderazgo, no le dan insumo a los bloques, a las federaciones, sino que se lo dan a los frentes bolivarianos, y al final le están haciendo un daño muy grande al usuario, que al final es el afectado. El usuario no ve una camioneta si es roja o es blanca, le mete la mano para que lo traslade, y eso es lo que está pasando, que el gobierno ha parcializado un poco esos beneficios para ese sector, y lo llamamos a que no, aquí los transportistas somos todos. El representante de los transportistas no descartó que sea necesario un nuevo incremento de la tarifa para mitigar las dificultades que enfrentan los profesionales del volante. No puede ser que en Venezuela lo más barato que exista es un pasaje, ni un café pequeño cuesta 2.80 bolívares. Entonces nos quieren regular
nos están estrangulando con esa regularización del pasaje, no nos ayudan con los insumos y los usuarios tienen que saber que es así. Hugo Ocando denunció irregularidades en la cancelación del subsidio estudiantil desde la implementación del nuevo sistema el pasado 1 de enero. El representante de las líneas de transporte de la capital planteó nuevamente su respaldo a los usuarios, al tiempo que aclaró que las medidas que han tomado los profesionales del volante no son para atacar a los usuarios, sino para garantizar la operatividad del sector. Del Valle, con esta información retornamos el contacto contigo al estudio de Reporte Estelar, como siempre invitando a la audiencia a participar a través de Twitter e Instagram con la etiqueta de la noche Reporte Transporte. Así es, muchísimas gracias a Carlos, pero también vamos a ver qué dicen los sindicalistas en relación con el tema del aumento del transporte, las nuevas tarifas. Este año ha sido un tema y una constante discusión con el gobierno nacional, inclusive en algunas oportunidades los transportistas han empezado a cobrar el aumento de la tarifa sin que haya autorización por parte del gobierno nacional. Lo cierto del caso es que ellos aseguran que no les da para cubrir los costos no solo del mantenimiento de las unidades de transporte, sino también del mantenimiento de sus familias. Veamos. Parece mentira el nivel de anarquía inducida al que hemos llegado, al punto de que ya, por ejemplo, aquí ya las tarifas existen Gaceta Oficial, existen, ¿no? Se trata de controlar, más sin embargo, muchos compañeros, precisamente, decimos nosotros, confundidos, ¿no? Por las informaciones que le llegan de los líderes, de pronto entonces, pues, asumen actitudes de querer cobrar 1.000 bolívares, de aumentar las tarifas al precio que parece que les conviene. Se especula mucho con el tema de los repuestos, de los cauchos, las baterías, lo cual no se le quita razón porque es cierto que el precio es alto. Queremos pedirle a la Asamblea Nacional Constituyente que haga un decreto constituyente que cancele el aumento de pasajes del transporte público solamente en los precios aprobados por los alcaldes del ministerio hasta el primer trimestre del año que viene, como indica la ley en su artículo 77. Bueno, y precisamente sobre el sector transporte, hoy se habló en el estado Miranda. El presidente de la República, Nicolás Maduro, quien asistió a la toma de posesión del nuevo gobernador de la entidad mirandina, Héctor Rodríguez, aprovechó para transferir las competencias a el nuevo gobernador de esta entidad. Veamos exactamente de qué se trata. Anuncio que para darle más eficacia, eficiencia al servicio de transporte, le entrego la misión transporte al gobernador Héctor Rodríguez y le entrego la dirección del tren de los Valles del Tuy a la gobernación, del metro de los Teques y de todos los sistemas de transporte, para que él ponga orden, para que arregle y mejore todo lo que hay que arreglar en el tren de los Valles del Tuy, en el metro y en los sistemas de Metrobús. Por cierto, que tanto el metro como el sistema de transporte de ferrocarril de los Valles del Tuy, ambos sistemas de transportes pertenecían hasta el día de hoy al gobierno central, dependen del Ministerio de Infraestructura. Así que si hay algo malo allí, pues sería precisamente competencia de ese ministerio hasta el día de hoy. Ahora se le trasladan las competencias, como ha señalado el presidente, al gobernador del estado Miranda. Ojalá sea para mejor, porque la verdad que también estos dos sistemas de transporte están bastante colapsados. En Caracas, por ejemplo, el sistema metro de Caracas está muy colapsado y transporta diariamente más de 2 millones de personas con unas tarifas que no se corresponden con la realidad que estamos viviendo desde el punto de vista de la inflación. Nos vamos a la pausa, recordamos la etiqueta numeral Reporte Transporte, también tiene nuestras cuentas en Twitter e Instagram, @reporte_gb, allí nos puede enviar sus comentarios. Nos dice Luis Ustaris: el transporte ha colapsado, el gobierno no toma correctivos y el usuario sufre. Liliana Ojeda asegura que en Cuba es crítico, no hay transporte y los pocos que trabajan después de las 7 de la noche cobran sobreprecio. Ángel Fabián Márquez: en media los transportistas son muy groseros, piden más del precio del presupuesto. Fondur también: ¿dónde están las máquinas?, se pregunta. Beisy Martínez: urgente, organismo que le corresponde no le importa, afectados usuarios y choferes, no hay control. Y acá nos envía Armando Juárez:
Este es el nuevo transporte público en Valencia y esto es lo que hablábamos allí, es un video de cómo se está trasladando en estos momentos a las personas en varias ciudades del país. Esto es un camión Cava y también más delante de ese camión Cava va una camioneta con personas que están allí detrás. Bueno, así están. Esto comenzó en el estado Bolívar hace muchos años, que se denominaban las denominadas perreras, y hoy en día los vemos en varias ciudades. Nos vamos a la pausa y de regreso seguimos con más, hoy hablando de el sistema de transporte público en Venezuela, que deja mucho de qué hablar.